Bueno, estamos hablando de traer un chico de Perú que es Chad Miller, así se llama, así es el nombre, Chad Miller. Y ese chico, yo lo presenté, hablé con algunos hermanos, y bueno, salió que un hermano de nuestra iglesia, de este distrito, me dijo, mira, nosotros queremos apoyarle a ese chico para que, ya sea que venga a estudiar acá en Salteña, o ya sea que se quede en Perú, en el Gamaliel, en Lima, nosotros queremos solventar esos estudios, o sea, quieren becarle. Y para la gloria de Dios, hermanos, ahora hace unas 2 semanas estuve con este hermano y me dio un dinero ya para este chico, para solventar sus estudios. Y estamos nomás orando para que la idea también era venir acá, pero también sugerencia de mi esposa, de varios hermanos, es de que pueda quedarse allá, porque le es más práctico, más fácil, no se desarraiga. Cuando uno viaja a otro país, generalmente hay un desarraigo con lo que uno tiene y empiezan a haber otros parámetros que nacen en uno y que hacen, como en el caso mío, por ejemplo, que hizo de que me quede en Argentina, me case, tenga mis hijos, ¿no? Y este pibe es un pibe joven, 19 años, y bueno, la idea es de que conversar con él para ver si podemos apoyarlo allá en Lima. Y eso diera lugar a que él pueda hacer sus amistades, su lugar allá en el pastorado de Perú, y también no se desarraigue como para poder comprometerse a volver a la cuenca, hacer el trabajo que yo estaría finalizando, continuarlo. Y para el supervisor de allá fue un gozo, ay, qué lindo que nos ayuden los argentinos, pero él también pensaba que traerlo, que venga acá. Pero con esta nueva idea estaríamos tratando de convencerlo, decirle para que se quede. Pero la ayuda, de todos modos, la beca estaría. Eso sería una novedad en este momento. Pero también, hermanos, yo sí quiero decirles a ustedes que me apoyen en oración, tanto por mi familia y tanto por mí, porque se me está haciendo cuesta arriba. Se me está haciendo cuesta arriba. Yo más bien agradezco a mi esposa, agradezco a mis hijas, que a un Franco todavía ya no estando en la casa, pero sí, hermanos, siempre quedan algunas dificultades que nos preocupan. Entonces les pido, les ruego sus oraciones. Me va a ser de mucha importancia, porque cuando estamos por allá, hermanos, en verdad uno siente las oraciones, sabe que hay hermanos que están orando, sabe que uno está respaldado, aunque tengamos los problemas, tengamos las dificultades, pero la lucha parecería ser que es menos cruenta, menos difícil. Así que también la parte económica, yo tengo de parte de la región que debo cubrir un monto determinado para poder salir. Y yo no sé cómo, hermanos, pero solamente la fe y la grandeza de Dios hace de que en esta zafra, le llamaría así, a mí me ha costado, estuve delicado 15 días también con una gripe, el frío y todo esto no me ha permitido moverme de mejor forma, pero no sé cómo, Dios sabe, y Él lo hace. Pero de pronto salió la bendición, el pasaje ya para Buenos Aires, Lima, y gloria a Dios, ida y vuelta, una promoción vía aérea que sale igual o casi igual que el yendo por tierra, 3 días y medio, 4 días. Así que fue para glorificar al Señor eso, hermano. Pero también me faltaba el pasaje de aquí a Buenos Aires, y un amigo me dice, ya tienes tu pasaje, ya tienes
en un coche ejecutivo, como es un pasaje bueno, Dios sabe. Así que me bendijo con un pasaje de ida y vuelta de Resistencia a Buenos Aires. Y hermanos, ¿cómo no servir al Señor? ¿Cómo no agradecerle a Dios? ¿Cómo no seguirle a Él? ¿Cómo no seguirle viendo las pisadas de Él? Él en todo nos fue ejemplo. En todo nos fue ejemplo. Y esta noche se trata de eso. De que podamos ver en Él el ejemplo. Y hermanos, todo lo que ocurre en nuestra vida, todo lo que está ocurriendo en estos tiempos, últimos tiempos, nos lleva a pensar inmediatamente que Jesucristo ya está orillando el horizonte. Ya está orillando el horizonte. ¿Y por qué puedo decir esto? Porque estamos viendo los que saben internet, dominan internet, los que escuchan la radio, los que ven la televisión, podemos ver lo que Jesucristo dijo, que en los últimos tiempos no va a ser más lindo, sino va a ser peor. La maldad se multiplicará, dice, y podemos ver eso ahí a la puerta. La maldad se multiplicará. Y yo no quiero ni ver noticieros porque es impresionante cómo la maldad se multiplicó. Y alguien puede decirme, sí, pero eso es allá, acá también, y en otros países también. La semana anterior estuve casi unos cuantos días en Paraguay. Me invitaron, bueno, mira, hay una misión corta allá a Paraguay, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué pueden creer ustedes que yo voy a decir? Vamos, me voy. Y fue lindo, hermanos. Fue lindo porque nos hemos ido con un grupo de hermanos de ahí de Formosa, que están abriendo una obrita, están trabajando sobre un pueblo chico que se llama Itapuamí. Y está entre Luque y Dulce se llama el otro pueblo. Y hermanos, es como que el pastor sabía el trabajo que yo hago allá, porque el trabajo que hago allá lo hice acá. Y fue de bendición, ganamos almas, y las hermanas que estaban conmigo anotaban fulano, para continuar visitándoles, llevando palabra y discipulándolos. También tuve la oportunidad de orar por enfermos, tuve la oportunidad de orar por personas afligidas y ver la gloria de Dios, hermanos, cuando vemos la respuesta inmediata. Y no es un cuento esto es una realidad. Esto lo podemos hacer todos. Y no en Paraguay ni en Perú podemos hacerlo acá. Y indudablemente que lo voy a hacer acá y lo estoy haciendo acá. No es que cuando estoy acá me olvido, no, hermanos, acá estamos trabajando. Yo llego acá y bueno, todos podríamos decir, bueno, a descansar. Y no estamos descansando, estamos trabajando. En la mañana estoy en Obligado, en la tarde salgo a visitar, de allí también salimos a visitar, a hacer visitas. Y para mí es un gozo poder estar siempre trabajando. El Señor Jesús nos mostró, Él no tenía descanso. Él un poquito recostaba su cabeza y ya le estaban llamando, Señor, nos hundimos. Y no tenía ese alivio de decir, bueno, voy a dormir, a roncar, a estar tranquilo, quizás descanso, estoy agotado. No, en el momento que quería descansar, ahí había problemas. Y ahí se glorificaba el Señor porque allí mostraba el poder que tenemos que usar nosotros en este tiempo. Así que, hermanos, la palabra de hoy me lleva y le agradezco a Dios y espero que esta palabra sea de bendición para ustedes.
porque esta palabra llegó a mí por medio de un hermano, una palabra que me impactó. Porque nosotros lo podemos leer 50 veces y no impacta. Pero llega un momento en que el Espíritu Santo habla. Me habla a mí y les habla a ustedes. ¿Y por qué oramos por el siervo? Para que el siervo haya palabra de revelación, para que él pueda expresar al pueblo y el pueblo pueda recepcionarlo. Amén. Hermanos, muchas cosas podría compartir y espero poder hacerlo durante el transcurso de la reflexión. Dice Jesucristo en el libro de San Juan, capítulo 13. El libro de San Juan, capítulo 13, verso 15. Bendito sea el nombre del Señor. San Juan, capítulo 13, verso 15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ejemplo os he dado para que como yo he hecho, ustedes también lo hagáis. Hermanos, cada día Jesucristo nos sigue hablando, Y en verdad, años atrás, cuando el Señor empezó a hablar a mi vida, decidí en mi corazón verlo, mirarlo y verlo. No solamente mirarlo, sino verlo a Jesucristo mismo, para poder seguirle. Y decidí en mi corazón, hermanos, seguirle. Decidí en mi corazón tomar ese ejemplo de Él. Porque, hermanos, yo lo que estoy haciendo en la actualidad no es otra cosa que seguir el ejemplo de Él. Y qué lindo cuando nosotros sabemos en nuestro corazón y sentimos en nuestro corazón poder hacerlo. Porque es difícil que nos desviemos. Nosotros como seres humanos, como personas, podemos seguir el ejemplo de cualquier ejemplo. A veces, hermanos, los ejemplos que nos dan nuestros padres no son los mejores. Y cuando seguimos ese ejemplo, estamos yendo mal. Yo le doy gracias a Dios porque no he seguido el ejemplo de mi padre, por ejemplo. No era un ejemplo, pero algunas áreas de su vida sí lo tomé. Pero como hombre no era un ejemplo a seguir, como hombre, porque hizo muchas cosas que a mí no me cerraron. Pero Jesucristo, no hay absolutamente nada que Él haya hecho, no hay nada que Él haya hecho que nosotros no podamos seguir. Nada. Todo lo que Él hizo, todo lo que Él dijo, todo lo que Él enseñó, todo, absolutamente todo podemos seguir. Porque es un gran ejemplo. Es el mejor maestro. Porque Él nos dejó enseñanza, nos dejó doctrina. Nosotros no podemos seguir ninguna otra doctrina que no sea la de Jesucristo, porque en la doctrina de Jesucristo está la enseñanza pura. En todas las áreas de nuestra vida, todo lo que nosotros querramos hacer, Jesucristo lo hizo, para mostrarnos. Y si nosotros vemos de un principio el ministerio de Jesucristo, vemos que Él, para iniciar su ministerio, me sorprende, ¿no? Me sorprende. Porque Él, antes de iniciar su ministerio, llegó al Jordán. Se tenía que cumplir la palabra, llegó al Jordán.
fue bautizado en agua por inmersión y fue bautizado en el Espíritu Santo. Es una cosa mía, pero siempre digo, Jesucristo fue pentecostal. Jesucristo fue pentecostal porque nos enseñó que tenemos que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Él fue bautizado en agua y vino el Espíritu Santo en forma de paloma y fue bautizado en el Espíritu. Qué lindo. Qué hermosa enseñanza, qué hermoso ejemplo. Ejemplo nos estaba dando. Él no necesitaba ser bautizado por el Espíritu Santo, no necesitaba ser bautizado en el Jordán, en el agua, por inmersión, pero nos dio un ejemplo. ¿Qué ejemplo, Dios mío? Santo. Continúa dando un ejemplo. Empieza a subir del Jordán, dice la palabra, y bueno, y se fue al desierto. 40 días y 40 noches ayunando. Ayunando. Otro ejemplo tremendo. A partir de allí empezó un ministerio poderoso. Hermanos, si todos los que queremos ministerio poderoso, tenemos un buen ejemplo, que es Jesucristo. Miremosle a Jesucristo y veámoslo. Porque nosotros podemos mirarle sin ver. Si yo no fijo mi mirada en ustedes, yo no les veo, porque les miro, pero no les veo. Miremoslo y veámoslo a Jesucristo. Y vamos a ver qué tremendo ejemplo. Todo el ministerio de Jesucristo es para ejemplificarnos. Y cuando estamos hablando de esta palabra, estamos hablando de un ejemplo tremendo, tremendo y muy grande, muy precioso. Un ejemplo de humildad. Tan humilde fue Jesús que podíamos decir, ¿cómo va a venir a lavarle los pies? Él, como Dios, como hombre, como Dios hecho hombre, a los discípulos, a los apóstoles. ¿Por qué? ¿Con qué motivo? Por eso es la expresión, ejemplo os he hecho, para que vosotros también lo hagáis. La humildad. No podemos, no miremos a otras doctrinas, a otras enseñanzas, sino a Jesucristo. En el libro de Juan, segunda de Juan, habla sobre la doctrina. El que no tiene la doctrina de Jesucristo no es de Dios. Nosotros como creyentes muchas veces empezamos, como decía Jesucristo, que no andemos detrás de vientos de doctrina. Andamos por aquí, andamos por allá, andamos por acá. Allá está calientito, allá está más tibio, acá está frío, hermanos. Si nosotros tomamos como ejemplo a Jesucristo, vamos a ver que nosotros mismos, de aquí puede salir fuego del Espíritu Santo. De aquí podemos salir hablando en nuevas lenguas, todos. De aquí podemos salir sanando enfermos, de aquí podemos salir echando fuera demonios, de aquí podemos hacer todo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Una oración muy linda, hermano. Gloria a Dios. Porque nosotros tenemos el ejemplo de Jesucristo. Él dijo, toda potestad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Esa potestad nos dio a nosotros también. Ejemplo nos ha dado. Él en todo lugar donde iba se encontraba rodeado de demonios, echando fuera demonios. Aún el mismo Pedro,
Judas. A Judas le tomó ya un espíritu para entregarle. Y él sabía. Ejemplo nos ha dado que en su ministerio iba echando fuera demonios, aquí, allá. Y la primera indicación que nos ha dado en Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y estas señales, la primera señal, en mi nombre echarán fuera demonios. Ejemplo. Hermanos, hay un ejemplo precioso que a mí me lo leo cuantas veces puedo, porque hay un ejemplo que yo sigo así de una, lo tomé así y lo sigo, y gloria a Dios porque puedo ser acompañado por mi familia, porque de otra manera no lo podía hacer, y gracias a Dios por mi esposa, porque ella ha entendido y ha tomado el ministerio como propio. Jesús les dijo, Lucas 4:43, pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Él no se quedó en un lugar estático predicando en la sinagoga, porque a partir de ahí fue a predicar en la sinagoga de Galilea. Él no se quedó y no se quedaba callado. Él predicaba, nos dio el ejemplo de predicar. Él predicaba, y no solamente en el lugar donde estaba, y tenía que irse a otro lugar también. Gloria a Dios por la invitación que recibí para ir a Paraguay. Gloria a Dios porque he visto la gloria de Dios cuando gente que hablaba en guaraní, yo no hablo en guaraní, pero la hermana que estaba al lado mío hablaba en guaraní y podía predicar, hermano. Gloria a Dios porque en medio del no entendimiento podían entender, porque lo que la hermana veía que no entendieron les hablaba en guaraní. Y gloria a Dios porque el Señor nos mostró, nos dio ejemplo de orar por los enfermos. Y de pronto allí donde yo no conozco, yo le decía a los hermanos, si ustedes me dejan aquí, si ustedes desaparecen de acá, yo no sé cómo ni a dónde, cómo voy a volver. Pues no sé dónde estoy. Estaba en un pueblito allá en el monte, en el lugar, ¿y dónde estoy? ¿A dónde voy a ir? ¿Cómo voy a ir? Y seguramente preguntaré, ¿no? Pero voy, y hacía mucho frío, y un señor, pariente de la hermana, estaba sentado todo tullido haciendo su fuego, un quemador, o ¿cómo se llama? Donde se hace con carbón, fuego, un brasero. En su bracerito acá y calentando su mano, y le dice a la hermana en guaraní, no puedo caminar, me duelen las piernas, no puedo caminar, lo tengo hinchado. Y bueno, fuimos a orar, y le digo, ¿puedo orar por usted? Pero si usted quiere recibir los Jesucristo en su corazón como su Salvador personal, ¿podemos orar también? Bueno, sí quiero. Lo recibió Jesucristo, oramos por él y nos fuimos. Gloria a Dios, y los hermanos ya no estaban en su nombre. Y al otro día vinimos a buscar unos abanicos que él fabrica. Y llegamos allí y la casa sabía dónde me fui. Pero había muchos hombres, habían como 5 varones ahí. Y yo identifico y veo como que si ahí era que yo he orado.
y veo que uno se mueve allá, el otro está barriendo, un patio grande, está barriendo y está moviéndose, y el otro se va allá, trae la paja, eso para hacer el abanico, y de pronto viene la hermana y me dice, hermano, vos sabés que ya no le duele nada, estás contento porque se sanó. Porque hablaron en guaraní, ellos hablaban en guaraní, yo nada. ¿Y cuál de ellos es? Les digo. ¿Cuál de ellos es? El que está allá, que está trayendo la paja para hacerlo. Ah, mira, en guaraní me dice él que se sanó. Entonces le digo yo, diga en guaraní, que le dé gloria a Dios, porque para Él es la gloria de Dios. Pero hermanos, yo no lo reconocí porque estaba yendo de aquí para allá y traía su paja y trajo, se fue para allá, trajo unos abanicos, porque teníamos que comprar unos abanicos, quiero llevar unos abanicos a Perú. Pero hermanos, verlo sano, en obediencia, viendo el ejemplo de Jesucristo, porque Él nos dio ejemplo de que nosotros tenemos que sanar enfermos. Él nos dio ejemplo de que nosotros tenemos que echar fuera demonios. Él nos dio todo tipo de ejemplos, de humildad, de bondad, de poder, de autoridad, de todo, de mansedumbre. Aprended de mí. Y cuando nosotros tomamos el ejemplo de alguien, ¿qué hacemos? Aprendemos de esa persona. Así cuando éramos más jovencitos, cuando yo era jovencito, hermanos, tomé malos ejemplos, yo estaba metido en política, en la universidad, que esto y que lo otro, y creyendo que todo eso era bueno. Ejemplos. Qué hermoso es nuestro Señor cuando nos da ejemplo, hermanos, de que tenemos que ser poderosos en oración, porque Él subía al monte a orar. Qué lindo ejemplo. Qué lindo ejemplo, hermanos, de orar. Yo leo la palabra y cada vez que Jesucristo iba a orar, subía al monte. Me quiero imaginar los lugares. El Getsemaní era un monte que estaba allá arriba, y ahí Él subía y ahí oraba. Un ejemplo que nos dio Jesucristo es que Él oraba a solas allá arriba, y cuando llevaba a sus discípulos los dejaba un poquito más lejos, los dejaba allá y Él subía, se iba más. Quería tener una relación a solas con Dios. Él hablaba con el Padre a solas. Qué lindo, hermano, que nosotros tengamos ese ejemplo de poder ir al monte, a nuestra cocina, a nuestro dormitorio, a nuestro comedor, donde sea nuestro monte. Qué hermoso ejemplo. Amados hermanos, y vamos a ver la gloria de Dios cuando tomamos el ejemplo de Jesucristo. Y me gozo en el Señor, hermanos, cuando veo hermanos que están buscando de Dios. Yo estoy seguro, cuando esta iglesia tome el hábito de la lectura de la palabra, el hábito de la oración, el hábito del ayuno, tomando ejemplo de Jesucristo, y quizás en este tiempo ejemplo del pastor, ejemplo de los líderes, hermanos, esta iglesia va a ser poderosa. No es que las iglesias que nosotros escuchamos o vemos por televisión, han sido cientos de entradas, no, han sido pocos.
iglesia en la calle, en el barrio Hipólito Yrigoyen. Hermanos, eran, qué sé yo, 15, 20, para que no les roben sus sillas. Todos terminaba el culto y todos acarreaban las sillas a la casa de un hermano allá al lado. Yo los veía, hermanos, y me apasionaba ver algo, me gustaba ver algo. Yo venía a las 2 de la tarde para centenario a la oración, y allí a las 2 de la tarde, hermanos, ahí en la iglesia de Hipólito Yrigoyen, ya estaban, en el nombre de Jesús, reprendo, ya estaban orando, un grupito de hermanos, quizás 4 o 5, ya estaban peleando, meta guerra, hermano, ahí, en el nombre de Jesús, un grupito. Esa iglesia empezó a crecer, han modificado, han hecho, y yo me alegro porque ustedes están creciendo, hermano. Eso significa de que hay oración, han tomado ejemplo, y gloria a Dios porque van a seguir el ejemplo. Amén, amén. Hermanas, cuando el Señor me mostraba esta palabra, y nosotros a veces cuando vamos a predicar decimos, ay Señor, dame una palabra, dame una palabra, dame una palabra. Y cuando te da la palabra, momentos en que está saliendo del encañamiento el barco. Toda la noche estuvimos varados aquí en el río, en un banco de arena, y ahora nos están auxiliando. Sí. Bien. Gracias. Ejemplo de Él, como Él tomó ejemplo de Jesucristo. Hermano, tomar este ejemplo cuando nosotros estamos en ministerio nos va a dar victorias. Yo puedo decirles, hermanos, las victorias las tenemos que ganar aquí. Aquí se ganan las victorias, las batallas, hermanos. Aquí se ganan. Y les cuento, yo estoy contento y feliz porque ahí afuera tengo una catraminita, un agotito, ¿no? Y resulta que ya llegamos cuando vendí mi camioneta en Perú, me quedó un saldo que la persona no me pagó y me dijo que me va a pagar más adelante. Se vencieron las letras, dicen allá que serían los pagarés, no me pagó. Y yo le dije, mi hermano me dice, no, ya es difícil que se cobre, no se va a cobrar eso. Y yo dije, no, vamos a cobrar, porque esa venta está en las manos del Señor. Y yo he orado, pero aquí. Y tenía una seguridad total, absoluta que voy a cobrar. Y era preocupación porque no era poquito, era una platita. Y yo decía, Señor, dame teniendo yo un dinerito ahí, estoy de un lado para el otro con mi mochila, con mi cosita, y me hace falta. Y el último viaje, cuando me fui a la cuenca, bueno, yo le había dejado, le llamé por teléfono a la persona y le dije, mira, yo no tengo problema, estoy orando por ti y te bendigo en el nombre del Señor. Yo estoy viajando, le digo, pero voy a volver quizás en 15, 10 días. Y cuando vuelvo, ¿qué ha pasado? Mi hermano me dice,
Manuel, tenemos que juntarnos porque tengo algo para vos. ¿Qué pasó? Mientras vos estabas en la cuenca, fulano me llamó y me dijo que me quiere pagar y que me va a pagar todo mi viaje, todo. Así que no he pensado dos veces, dice, y agarré el primer vehículo que había para allá y me fui. Y cobró. Entonces una platita que yo tenía remanente. Pero yo tenía también este autito que lo veía cuando pasaba de mi casa a las 9 de julio a tomar colectivo, lo veía ahí. Y lo veía y me gustaba. Lo veía y me gustaba. Y le preguntaba al dueño, ¿y no querés vender? No, eso no lo veo, ni loco, porque me es útil. Y pasaba, ¿y cuánto puede salir ese artículo? Ya no le preguntaba si me quiere vender, sino, ¿y cuánto podrá salir ese artículo? Pero me quedaba a conversar con él, ¿cuánto puede salir? Y no sé, yo la verdad es que no lo quiero vender. Me volví a decir no lo quiero vender. Y yo he orado, dije, Señor, si es mío, pues si va a ser mío. Y así hace una semana, el sábado pasado, o jueves, creo, estoy pasando cartelito de venta. Gloria a su nombre. Cartelito de venta, vendo. Qué bueno, muy bien. Me iba hacia adentro de un taller, él hace hidráulica. Y viene, cuando me ve, viene. ¿Y cuánto? Y no, y mira, el que trae tanto, ya llega. Y lo quiero. Pero yo tenía que consultar todavía con mi gente, ¿no? No, mi hija, no, qué auto viejo, nada. Un modelo 77, hermano, ya Y bueno, yo confié en el Señor. Y el ejemplo me dio él de orar, yo oro. ¿No? Y bueno, el sábado me fui y le digo, quiero. Ya compramos. No le pedí permiso a mi esposa, sino le dije, voy a comprar un autito. Mal ejemplo. Pero, sí, no, ella más o menos también quería. Y me fui y lo compré, hermano, ahí está y qué bendición que es. Cuando es bendición, es para glorificar al Señor. Y me empecé a mover ahora. Me voy por aquí, por allá. Ahora, papi, ¿dónde estás? ¿Me podés venir a buscar? ¿No? Hermano, ahora todo lo que digo está bueno. Pero yo seguí un ejemplo, la oración. Orando, sin cesar venceremos. Qué lindo ejemplo. Qué lindo ejemplo el Señor nos dejó en la oración, en el ayuno. Qué lindo ejemplo el Señor nos dejó en la evangelización. Ejemplo. A mí me impacta cuando el Señor nos marca el camino. Hermanos, no hace falta ir detrás de viento de doctrinas. No hace falta tener la pantalla como la mía, así grandecita, para oír cosas que no son buenas. Hermanos, de aquí del púlpito, el pastor recibe palabra del Señor para entregarle a ustedes. Y el Señor aquí en su palabra nos habla. Si nosotros solamente nos dedicaríamos a leer la palabra, a venir a los cultos, a orar, a tomar una disciplina espiritual, vamos a ver la gloria de Dios, hermanos, todos. Y yo sé que muchos de ustedes están viendo la gloria de Dios porque ven prosperar su vida, ven prosperar su familia, ven prosperar su matrimonio. Hermanos, estos tiempos son tiempos muy duros, muy difíciles. Pero solamente vamos a vencer, vamos a lograr victoria si tomamos el ejemplo de Jesucristo. Él fue ejemplo en todo. Y aún en el sufrimiento
Aún en el sufrimiento Él nos dio ejemplo de soportar las pruebas, las más duras pruebas. Hermano, yo no sé si soportaría. Yo quiero ser un discípulo de Jesucristo. Quiero ser el mejor discípulo de Jesucristo si es posible. Hermanos, pero yo no sé si soportaría tanta prueba. No sé si soportaría lo que Jesucristo soportó en el Salmo 22. Miren el Salmo 22, hermanos. Es para... Yo no sé si yo soportaría esto. El Salmo 22. Vamos a leer desde el 11. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Jesucristo no tenía quien le ayude, hermanos. Si muchas veces nosotros nos sentimos con que no tenemos, nadie me ayuda, nadie me viene a dar una mano. Hermanos, Jesucristo sufrió peor que eso. Ella estaba pidiendo ayuda. No te alejes de mí, dice, porque por la angustia está cerca. Porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mí ropa echaron suertes. Hermanos, ejemplo de soportar tanto. Yo no sé si yo podía soportar tanto. Qué ejemplo de aguante que nos dio el Señor, ¿no? Qué ejemplo de aguante. Porque nosotros no tenemos una pruebita y ya no quiero ir a la iglesia, no sabe qué, no sé, creo que Dios no me ve, creo que Dios no me escucha, creo que Dios, hermanos, y no es nada. Cuando yo veo, hermanos, estos tiempos cuando estamos pastoreando, cuando estamos ministrando, cuando estamos aconsejando, hermanos, podemos ver tantas cosas aquí en Perú, en Paraguay, personas que se acercan y estoy así, no puedo soportar. Y a veces uno compara, ¿no? Es malo comparar, pero a veces uno dice, bueno, ¿y qué es eso? Para que no lo podamos soportar. Si Jesucristo soportó peores cosas. El corazón de Jesús dice que se derretía como cera sobre sus entrañas. Wow. Y estamos hablando del Antiguo Testamento. O sea, es una palabra profética. El salmista ya sabía, y estaba hablando de Jesucristo, que iban a horadar sus manos y sus pies. Algo que significa horadar. Tremendos clavos. Ustedes se imaginan clavos de 6 pulgadas más o menos. Unos clavazos. No un clavito de... ¡Ay! Cuando nos pinchamos con un clavito. ¡Ay! ¿No? Ya no
pies. Se descoyuntaron todos sus huesos. Qué tremendo, ¿no? Pero él siguió dándonos ejemplo. Amados hermanos, quisiera que en esta noche pueda tomar esta palabra para poder ejemplificarse en Jesucristo. Tomar este ejemplo. Y allí vamos a poder ayudarnos unos a otros. Allí vamos a poder amarnos unos a otros. Allí vamos a poder amar a los vecinos para poder llegarles con la palabra. Allí vamos a poder, gloria a Dios, que ustedes ya están yendo a otras ciudades también. Es bueno que a otras ciudades también deben ver, aunque están yendo acá a Laguna Blanca. Y seguramente más adelante acá al barrio más, en 222 viviendas. Quizás más adelante, más allá. Hermanos, Él nos dio ejemplo de predicar el arrepentimiento para el perdón de pecados. Él nos dio el ejemplo. Y yo le agradezco a Dios, hermanos, en este tiempo que, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, yo pueda ir a otros lugares. Pueden imaginarse, hermanos, las necesidades. Si nosotros aquí en nuestro alrededor tenemos necesidades, si a nuestro alrededor tenemos, habiendo un montón de pastores, habiendo un montón de iglesias, habiendo un montón de siervos preparados, aquí en la iglesia hay siervos, líderes preparados en oración, preparados para poder dar una palabra de aliento a un hermano. ¿Cuánto más puede haber necesidad allá donde estamos yendo nosotros, hermano? Cuando me pedían, por favor, que podamos abrir una iglesia allí en Saramuro, pues Dios nos ayude y permita que podamos tener líderes primero, que podamos hacer discípulos primero. Es tan difícil. Allá es más difícil por la idiosincrasia, por las costumbres. Es mucho más difícil hacer discípulos. Porque al que estuviste teniendo que, qué lindo siervo, qué lindo. No por razones de trabajo, porque necesitan vivir también. Allá mucha gente trabaja por el menú, por la comida del día, hermanos. Y el menú no cuesta mucho. Cuesta 4 soles, o sea, 5 pesos. Hay mucha gente que trabaja por el menú. Entonces, ¿qué ocurre? Tú ya le estás discipulando, está lindo, está bien, y cuando te fuiste ya no está más. Porque necesitaron ir a trabajar donde le paguen un poquito más, y que es en otro lado donde ya no lo encontraste. Yo mismo, ya en Saramuro, yo dejé unos discípulos, unos hermanitos de allí, en Maipuco. De allí le estoy trayendo a Char. Pero allí yo ya dejé un lugar donde quedaron orando 2 veces por semana, todo lindo, hermanos, pero vino una inundación y les hizo correr todo. Estos hermanos, este hermano que quedó como líder ahí, se tuvo que ir a Yurimaguas con su familia, así que quedó, ya no se reunían más, y después cuando me fui no puede venir porque está todavía en Yurimaguas, y ahí salió el tema de Chat. Y si Chat se prepara, hermanos, él puede volver a continuar el trabajo. Eso es lo importante. Y yo le agradezco a Dios porque de nada salió la bendición para apoyar a este chico. Y espero nomás que él pueda seguir un buen ejemplo, el ejemplo de Jesucristo, para que él sea bien discipulado y él pueda volver. Hermanos, porque eso es lo bueno.
de que no estoy yo ahí, están ustedes. Y hermanos, sería tendría un dolor en mi corazón si yo, pudiendo, no vengo a estar con ustedes. Pudiendo, no vengo a predicar la palabra del Señor con ustedes. Me dolería el alma. Gracias a Dios que puede venir a mí. Así que yo bendigo a cada uno de ustedes, pero hay una palabra que quiero compartir con ustedes para guardarla en su corazón. Y quizás en esta noche también podamos tener un tiempo de oración y un momento más de alabanza. Hermanos míos, esta palabra está también en San Juan capítulo 12, ...47... Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Miren, hermano, qué lindo ejemplo también, ¿no? Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Hermanos, nosotros no estamos para condenar a nadie, no estamos para juzgar a nadie, estamos para seguir el ejemplo de Jesucristo y salir a salvar al mundo. Amén. Qué bueno que tengamos esa firmeza en nuestro corazón y podamos decir, sí, yo también quiero hacer lo que hizo Jesucristo. Ya no voy a juzgar al fulano, al mengano, al perengano, sino voy a dedicarme a predicar para salvar al mundo. Amén. Hermanos, yo sé que de aquí en este lugar, y me gusta cuando hay niños, jóvenes, porque allí está el presente de la iglesia, hermano. Ustedes jóvenes son el presente de la iglesia. Y quizás los niñitos, los más chiquititos son el futuro, pero los jóvenes son el presente de la iglesia. Amados hermanos, yo les invito a estar puestos de pie. Que el Señor nos ayude a seguir su ejemplo. Quizás sea reiterativo y en verdad no es que yo quiera meter el mensaje que quede un mensaje subliminal, sino más bien quiero, hermanos, que cuando nosotros recibimos palabra de Dios o recibimos una alabanza que nos ha gustado en la iglesia, ustedes vieron que lunes, martes, miércoles, jueves estamos coreando todavía la alabanza, estamos alabeando, estamos silbando, porque hemos recibido la alabanza. Y hoy, que en esta noche podamos compartir lo que el Señor nos ha dado y nos ha sembrado en esta noche. Yo no comparto mucho la ley de la siembra y toda esta movida en la actualidad, ¿no? Pero sí me gustaría que el Señor haya sembrado en nuestros corazones esta palabra de poder decir, sí, yo quiero seguir el ejemplo de Jesucristo. Amén. Y hermanos, también han habido dos coros, no sé si el hermano tiene anotado, el penúltimo coro. Seguirte solo a ti.